Bueno, ya sabéis bien que el deseo de todo hijo es tener independencia y autonomía para tomar sus propias decisiones sin que los padres les digamos lo que tienen que hacer. Y el deseo de los padres es organizar, administrar y aconsejar a nuestros hijos de tal manera que les evitemos tantas decisiones necias que les meten en muchos problemas. Y de esa manera, con el deseo de los hijos por un lado y con el deseo de los padres por otro, enfrentados, tenemos la tensión asegurada en casa desde que son bien pequeños hasta que se independizan. Y en los tiempos que corren eso puede significar mucho tiempo, ¿verdad? El conflicto, como digo, está servido. Y el problema va más allá a veces del tiempo que los hijos habitan en la casa, en el hogar de los padres, ¿no? A veces quedan resentimientos y amarguras y profundas heridas que perduran en el tiempo por el descontento de los hijos acerca de cómo los padres les han criado. Y a veces también los padres pueden confesar y confiesan en privado que la gran amargura de su vida está en sus hijos, es por causa de sus hijos. Por eso, el texto que tenemos hoy por delante nos afecta, nos interesa, bien sea porque somos padres y tenemos hijos, o bien sea porque somos hijos, ¿no? Que todos lo somos, y si nuestros padres todavía viven, pues tiene algo que decirnos. Qué distinto de todo este cuadro que acabo de presentar es el que contemplamos entre Dios el Padre y el Hijo. El Hijo se nos presenta en las Escrituras como aquel que está deseoso de llevar a cabo y de complacer en todas las cosas a su Padre. Y el Padre es aquel que cuando mira a su Hijo amado, al Hijo eterno, encuentra en él plena satisfacción, un gozo absoluto. Pues con esa inspiración espero dar un enfoque al estudio que tenemos hoy por delante. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hemos pasado en pocas décadas de una unidad familiar en la que el padre tomaba todas las decisiones y la esposa y los hijos acataban sin rechistar lo que el padre decía, y si no lo hacías así te tenías que enfrentar a un cinturón de hierro y era mejor obedecer, ¿no? El padre establecía en la mayoría de los hogares lo que había que hacer y no había lugar a consultas. Los demás no tenían nada que decir, ¿no? Era lo que el padre decía, lo que había que hacer. Y si no estabas de acuerdo o no te interesaba, ya sabías dónde estaba la puerta, ¿no? Pues hemos pasado de un formato más o menos así, en términos generales, a una sociedad, a una unidad familiar en la que los hijos gobiernan a los padres, en la que tienen las decisiones, por supuesto, y los padres no saben cómo recuperar el control y cómo contentar a unos hijos cada vez más exigentes. Así que el cuadro ha cambiado mucho, ¿no? Nos hemos ido de un extremo del péndulo al extremo contrario. Por eso es interesante, ante la palabra de Dios, considerar cómo debería ser el orden, la estructura en una familia. Y vamos a comenzar por esta palabra, hijos, recordando que el apóstol se está dirigiendo en primer lugar a la parte que debe estar en sujeción. Ya lo hizo con las esposas, ahora lo hace con los hijos y después lo hará con los criados. Después va a hablar a los padres, igual que habla a los esposos, y hablará a los amos. Pero es importante y merece la pena notar que comienza por la parte que debe estar en sujeción. ¿Por qué? ¿Os acordáis que lo vimos? ¿Por qué comienza dirigiéndose a la parte que debe estar en sujeción? Creo que la clave está en el 5:20. A ver. 5:21. Si os acordáis, las consecuencias de estar llenos del Espíritu, o una de las consecuencias, esos gerundios, de estar llenos del Espíritu, es que se manifestaba en un deseo de sujetarse a la autoridad, porque esa es la voluntad de Dios para todos sus hijos, ¿verdad? Que respetemos, que acatemos toda forma de autoridad que Él ha puesto sobre nosotros. ¿Por qué? Porque por encima de toda autoridad humana está Él y está su autoridad. Por eso, esta era una de las consecuencias que podíamos ver, ¿no? de lo que es ser lleno del Espíritu. Una consecuencia que no puede ser más antinatural o más contraria al deseo del corazón humano. ¿Cuál es el deseo del corazón humano? Independencia, autonomía, no rendir cuentas a nadie y no sujetarse a nadie. Ser el dueño de nuestra propia vida y tomar nuestras propias decisiones. Pero esto es interesante, ¿no?
cómo aquellos que son llenos del Espíritu, en fe y en obediencia al Señor, se sujetan a la autoridad que está por encima de ellos. Por eso comienza hablando a las mujeres y por eso ahora continúa hablando a los hijos. Ahora, he consultado algunos comentarios que tengo en casa y que estarían de acuerdo, que coinciden, en que Pablo está pensando mayormente en hijos creyentes. No sé cómo lo veis, pero lo acabamos de ver, ¿no? Si estamos considerando las consecuencias de ser llenos del Espíritu, es de suponer que Pablo está pensando en primer lugar en hijos creyentes, ¿no? Que han de sujetarse a sus padres como consecuencia de ser llenos del Espíritu. Esa es la actitud que deben tener y que, como ya he dicho, va a marcar una diferencia radical con la mayoría de los hijos cuyo deseo va a ser el contrario, porque en el corazón humano por naturaleza hay una rebelión contra la autoridad, ¿no? Ahora, otro argumento para pensar que Pablo está dirigiéndose a creyentes es que después, cuando explique la promesa que tiene esta obediencia, es una promesa que tiene sentido o que tiene interés particular para aquellos que son creyentes, ¿no? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es la bendición de Dios sobre los que se someten. Y esto tiene sentido y tiene valor para aquellos hijos que han recibido el Evangelio y que creen en el Señor, ¿no? Creen, por tanto, que sujetarse a sus mandamientos y que obedecer su ley les va a deparar una bendición, va a ser de bendición para ellos. Ahora, esto es interesante porque cuando un hijo pasa a conocer al Señor, llega a conocer al Señor, se convierte, como decimos en nuestro lenguaje, y sus padres no son creyentes, como ha sido mi caso, la actitud del hijo suele ser reprochar a los padres todo aquello que ve mal en ellos y que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, sermonearles todo el día y decirles que deberían arrepentirse por todo aquello que hacen mal. Lamentablemente, ese fue mi caso. ¿Y qué está diciendo Pablo? Hijos, lo que deberíais hacer para comenzar a dar un buen testimonio a vuestros padres no es sermonearles, no es decirles lo que deben hacer, sino es cambiar vuestra actitud. Y es tener una actitud dócil y sumisa hacia ellos. Eso sí que les va a sorprender. Eso sí que va a llamar su atención. Eso sí que les va a hacer pensar que algo poderoso y que algo real ha cambiado vuestras vidas. No el hecho de que os convirtáis en los censores y en los amonestadores constantes de todo lo que hacen ellos, ¿no? Me parece una observación interesante. De hecho, sabemos que el Señor Jesús, siendo niño y siendo perfecto, aunque era niño, y teniendo padres imperfectos como José y María, que eran pecadores como el resto de la humanidad, ¿qué hizo? Se sujetó a ellos. No creemos que no se dedicó a reprochar cada día los fallos de sus padres, sino que en obediencia se sujetó a una autoridad imperfecta, siendo él perfecto. Cuanto más todos nosotros, cuanto más cualquier hijo que haya llegado a la fe y que tenga padres no creyentes debería seguir ese ejemplo y procurar sujetarse en la voluntad del Señor a sus padres. Ahora, ¿significa esto que el mandamiento o que la consideración de este pasaje es solamente para creyentes? ¿Qué pensáis? Mm, mm, mm. Vale, pero sí hay algunos de vosotros que pensáis que es un principio general, ¿no? De aplicación general. Pensad en el matrimonio. ¿El matrimonio ha sido establecido por Dios para los creyentes? Para todos. Honroso sea en todos el matrimonio, en todos los casos. Entonces, aunque es cierto, y comparto, que el apóstol se está dirigiendo en primer lugar a hijos creyentes, creo que el principio es de aplicación universal, que es el diseño de Dios para la familia en general. Y es un diseño de aplicación general, ¿no? Como estoy diciendo. Ahora, dice un comentarista sobre esto, la relación entre padres e hijos fue ordenada para toda la humanidad, no solo para los creyentes. Ese es su comentario, ¿no? Dice, obedeced en el Señor. Y esto es interesante, ¿no? Porque tampoco limita el mandato a los hijos que tienen padres creyentes. Es decir, si tus padres son creyentes y estás de acuerdo con lo que ellos te dicen, entonces los obedeces. No, obedeces en el Señor. La causa, la razón de la obediencia que se está demandando a los hijos no está en los padres, está en el Señor. Es la voluntad del Señor, es el deseo del Señor,
que ese hijo creyente se sujete a sus padres. Y si el hijo no es creyente y los padres tampoco, también es el mandato para él y es el orden que Dios ha establecido a nivel universal, ¿no? Ahora, lo que tenemos aquí, y ya lo hemos visto con las esposas y lo veremos con los criados, es que en realidad lo que los creyentes tenemos que hacer al sujetarnos a la autoridad, o lo que estamos haciendo, mejor dicho, al sujetarnos a diferentes formas de autoridad que tenemos por encima, es sujetarnos al Señor. Lo que estamos haciendo es honrar la palabra y la voluntad de aquel que gobierna sobre todo y sobre todos. Y esto cambia las cosas, ¿verdad? Porque cuando en tu perspectiva tienes que sujetarte a una persona que no te agrada y cuyos pensamientos o instrucciones no te agradan, la cosa puede ser bastante amarga. Pero cuando lo miras en perspectiva y ves que detrás de esa persona está el Señor y la voluntad del Señor, entonces la cosa cambia. Lo que estás haciendo no es por esa persona, sino es por el Señor, que te lo está pidiendo. Y creo que eso nos debe dar ánimo. Y tenemos a continuación en el texto 4 razones que el apóstol da para que los hijos se sometan a sus padres, obedezcan a sus padres, ¿no? Y la primera es porque es justo. No despreciemos las razones lógicas o naturales porque la Biblia no lo hace. Así que en primer lugar lo que nos está diciendo Pablo es, esto es lo justo. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos lo han dado todo. Han sido nuestros proveedores, han sido nuestros cuidadores. Todo lo que tenemos y todo lo que somos a día de hoy se debe a lo que otros, nuestros padres, han invertido en nosotros. Es cierto que algunas personas pues no se han criado con sus padres biológicos o se han criado con tíos o con abuelos por circunstancias. Pero otra vez hablando o considerando el asunto desde una perspectiva general, todo lo que todos nosotros tenemos lo debemos a nuestros padres, empezando por la vida misma. Nuestros padres han sido el instrumento que Dios ha escogido para traernos a este mundo. Y todas las cosas buenas, todas las bendiciones y todo lo que Dios nos ha querido dar, lo ha hecho por medio de nuestros padres. Es solo por eso, y solamente partiendo de esa base, que lo justo es que nosotros respetemos y los obedezcamos. Y me ha llamado la atención, ¿no? Nunca lo había considerado de esa perspectiva, pero antes que el mandato del Señor, que vamos a ver ahora, está la lógica natural. Todo lo debemos a ellos. Ahora, lo segundo es esto. Aparte de ser lógico y de ser natural, es un mandamiento del Señor. En Éxodo 20, capítulo 12, versículo 12, lo hemos visto hace muy poquito en las predicaciones dominicales con José, y es una predicación que prácticamente dice todo lo que voy a decir yo hoy, ¿no? José lo explicó fenomenalmente ese día. En la ley, en el decálogo de la ley, dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esta es la escritura, esta es la parte de las escrituras que el apóstol está citando en su enseñanza para los efesios y para todos nosotros. Y aquí nos encontramos con el primero de los mandamientos que no tienen que ver con Dios, sino que tienen que ver con el prójimo. De los 10, sabéis que los 4 primeros tienen que ver con Dios y este es el primero que tiene que ver con el prójimo. Y como es de esperar y como es lógico, el primer mandamiento que tiene que ver con el prójimo tiene que ver con la primera relación de autoridad que todos experimentamos en la vida, que es hacia nuestros padres. Este es el principio de nuestras relaciones. ¿Quiénes son las primeras personas con las que te relacionaste? Con tus padres. Por tanto, el primer mandamiento dirigido o en atención al prójimo va en relación a los padres. ¿Y qué encontramos también en cuanto a esto? Pues que se refiere a ambos padres, ¿verdad? Dice en Éxodo, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y aquí dice, obedeced a vuestros padres. Es decir, el mandamiento no está limitado al padre. No es que los hijos solamente tienen que sujetarse o someterse al padre, lo que diga la madre da igual. Si el padre no lo respalda, no, está hablando de una autoridad compartida. En el hogar hay una autoridad compartida y los hijos deben esa obediencia tanto al padre como a la madre. Hay una broma familiar que teníamos en casa y es, si falto yo en casa, manda mamá, ¿eh? No es que si esté yo, mande yo. Y cuando se iba mamá decía Marco, mando yo, que soy el mayor. Bueno, ya sabes, esto va... Siempre hay un deseo, ¿no? De cuándo me quedaré solo y mandaré yo. Bueno, el mandamiento que es dado en el Antiguo Testamento es refrendado en el Nuevo Testamento. Es decir, lo que Dios ha establecido como un bien moral, como un principio relevante moral en la antigüedad, sigue vigente hoy
y seguirá vigente siempre. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son acordes a su carácter y Dios no cambia. Entonces, lo que era bueno antes es bueno ahora y será bueno hasta el fin. Por eso, si alguien dice, no, es que los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento, ¿y qué tiene que ver ese libro con nosotros? ¿Qué tiene que ver el Antiguo Pacto con nosotros? Pues todos los mandamientos sabéis que tienen carácter moral y que tienen un fundamento moral, que son ética, vamos a decir, del Antiguo Testamento, se refrendan y son repetidos en el Nuevo Testamento. Porque, como digo, el carácter de Dios no ha cambiado y sigue siendo algo vigente para nosotros. Y dice después, y esto es complicado de entender, en un sentido, que este es el primer mandamiento con promesa. Y ciertamente esto tendría lógica si los demás también tuviesen promesa, ¿no? Alguna clase de promesa, pues este sería el primero de los mandamientos con promesa. Una manera más sencilla de verlo es que es el primer mandamiento que lleva adjunta una promesa. Pero en realidad sabemos y entendemos, espero que lo entendamos así, que someternos, sujetarnos, obedecer cualquier mandamiento de Dios lleva implícita una promesa de bendición. Lo vemos después en Deuteronomio 28, ¿verdad? El sujetarse a la ley de Dios siempre lleva aparejado bendición de parte de Dios. Sujetarse a cualquiera de sus mandamientos, nos parezcan grandes o pequeños, conlleva bendición. Pero este es el primero en que se menciona, de manera específica. Y la tercera razón, la primera es que es algo lógico, natural, es justo, la segunda es que es un mandamiento de Dios, y la tercera es que esto es para el bien de los hijos. Qué maravilloso sería si los hijos pudiesen comprender que sujetarse a los padres es para su bien. Claro, es cierto que a veces como padres, no sé si tenemos tan presente el bien de nuestros hijos como nuestro orgullo o nuestra imagen pública, ¿no? Tener unos hijos que nos dejen en buen lugar, que cuando los demás lo vean digan, caramba, qué buenos padres tienen que tener estos chicos, ¿no? Pero el enfoque que tienen que tener los padres y el enfoque que deberían tener los hijos es que sujetarse a los padres es bueno para ellos. Este es un bien para ellos. Y esto es algo importante. Dice otro comentarista que detrás de la honra filial a nuestros padres terrenales, al estar obedeciendo en el Señor, estamos obedeciendo también a nuestro Padre Celestial. Y es verdad que las bendiciones que nuestros padres terrenales nos pueden darnos a veces son muy limitadas, ¿no? Es decir, imaginaos, ¿no? Un hijo sensato, noble, que dice, me voy a someter a mis padres. ¿Y qué le pueden dar sus padres a cambio de esa obediencia? Pues a veces poco, ¿verdad? A veces los recursos de los padres, a veces las capacidades de los padres no permiten que le den al hijo gran cosa. Pero, como digo, al considerarlo desde otro plano, al someternos a los padres, nos estamos sometiendo a nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial sí puede darnos una promesa de bendición. Él sí puede cuidarnos y Él sí puede hacernos bien como consecuencia de esa obediencia. Y también lo podemos considerar de esa manera. Y esa parte es aderezada o enriquecida con esta otra, ¿no? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta es la última parte de las promesas o de las bendiciones de someterse a los padres. Ahora, algunas personas interpretan esto como una realidad perteneciente a otra dispensación. Esto era verdad, esto era válido para el pueblo judío, para la nación judía que estaba bajo un pacto y bajo unas promesas terrenales. Entonces, en aquel tiempo, si los judíos guardaban la ley, Dios prosperaba sus cosechas, Dios prosperaba su ganado, Dios prosperaba su familia con partos abundantes y con muchos hijos, y los hijos, si obedecían a los padres, podían esperar una prosperidad y una bendición terrenal. Pero, al considerarlo de esa manera, lo que estamos diciendo es que ya no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Que esto pertenece a otra dispensación. Sin embargo, es interesante que Pablo repite en el Nuevo Testamento para lectores gentiles, muchos de ellos, la misma promesa. Y les está diciendo lo mismo. Dice, si obedecéis a vuestros padres, la promesa dada en el Antiguo Testamento sigue vigente para vosotros. ¿Cómo podemos resolver esto? Creo que uno de los problemas que tenemos es que a veces consideramos la Biblia de una manera... Cuidado, no voy a decir que considerar la Biblia de manera literal esté mal, porque es lo que debemos hacer, pero sí literalista. Y me explico. Y lo que voy a decir a continuación espero que entendamos que no es una alegorización, sino una comprensión del sentido espiritual de las Escrituras, que es diferente. Cuando Dios llama a Abraham a salir de su tierra y de su parentela, ¿qué le ofrece? ¿Qué le promete? En primer lugar, ¿a dónde le llevará?
voy a llevar a la tierra que yo te mostraré. Ahora Abraham moró en aquella tierra, habitó en aquella tierra como extranjero, como un peregrino. Y finalmente, en cumplimiento a la promesa literal de Dios, sus descendientes en tiempos de Josué recibieron la tierra que Dios les había prometido. De tal manera que Josué en sus últimos capítulos dice, ni una palabra faltó de lo que Dios había prometido. Así que podemos considerar esta promesa a un nivel terrenal, literal, sí. Ahora, ¿nos debemos quedar ahí? ¿Qué tierra dice el autor de la carta a los hebreos que había prometido Dios a Abraham y que Abraham buscaba? Abraham buscaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que por encima de la promesa terrenal, o más allá de la promesa terrenal que era cierta y que Dios cumplió, había una promesa espiritual, había una tierra eterna, había un reino del cual Abraham esperaba formar parte. De la misma manera, creo que esta promesa que estamos considerando aquí, enfocada para hijos cristianos, eleva la mirada de nuestros hijos al hecho de que Dios tiene promesas espirituales eternas para ellos, cuando se sujetan a los padres, en el Señor. Como Dios tiene promesas para todos sus hijos espirituales y eternas, por el hecho de haber creído en Cristo y por el hecho de ser herederos de todo el mundo venidero. Por eso creo que la interpretación de estas cuestiones tiene que ir más allá de la literalidad de un cumplimiento terrenal. Cuando dice, para que seas de larga vida sobre la tierra, personalmente no tengo ningún problema en entender, para que tus días sean permanentes en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esta es una consecuencia, como digo, de que un hijo ha creído en Cristo, de que ha recibido su espíritu y de que lleno por ese espíritu está honrando a sus padres, obedeciendo a sus padres. Ahora una pregunta muy práctica. ¿Hasta cuándo tiene que obedecer un hijo a sus padres? Álvaro, ¿hasta cuándo? Esa te toca a ti. ¿Y qué ha dicho? Ha dicho siempre. ¡Hola! ¿Un hijo tiene que obedecer siempre? ¿Qué pensáis? Depende. Habría que matizar, ¿no? Vale. Bueno, este es un asunto sobre el que luego, si queréis, brevemente podemos hablar. Yo entiendo que el mandamiento de honrar a los padres es permanente, es decir, es mientras duren los padres, pero sí creo que la relación con los padres cambia a medida que el hijo va creciendo y va madurando, ¿no? En la primera etapa de la niñez y de la juventud más temprana, mientras los hijos viven en casa de los padres, creo que lo que los hijos tienen que hacer es obedecer a sus padres, sujetarse a las normas y estipulaciones que los padres pongan en su hogar. Eso es lo que creo que el mandato está diciendo en primer lugar. Después hay una etapa en que los hijos se independizan, ya sea porque se casen y formen su propio hogar o porque salen del hogar y viven independientes en otras circunstancias. Y cuando eso sucede, y se han casado claramente, dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán otro hogar, y tendrán sus propias normas y su propio funcionamiento, ¿no? Independiente. Entonces creo que en ese momento la labor de los hijos, lo que se espera de los hijos hacia los padres es un respeto. Y por supuesto que cuenten con su consejo y que estén cercanos a ellos, ¿no? Y finalmente, cuando los padres llegan a esa etapa de declive físico, de necesidad, de deterioro, que puede ser en la vejez o puede ser antes, la manera en que los hijos deben honrar a sus padres es cuidándolos, de manera práctica. Y tenemos ese caso en el Evangelio, en el que el Señor reprende a los fariseos diciendo que todo aquello con lo que pudieran ayudar a sus padres está dedicado a Dios. Es decir, no, como yo cumplo con Dios, ya contigo no tengo nada que hacer. No. Cuando nuestros padres nos necesitan, de la misma manera que nos lo han dado todo cuando nosotros lo necesitábamos, la manera de honrarlos a ellos es cuidar de ellos en su vejez. Por eso creo que sí, hay que honrar a los padres toda la vida, con obediencia en la primera etapa, con respeto siempre y con un cuidado práctico de sus necesidades en la última etapa de ellos. Y otra cuestión práctica que os dejo más bien para vuestra consideración, ¿no? Porque alguna vez os preguntarán esto. ¿Qué debería hacer un hijo creyente, un hijo convertido, que ha sido convertido al Señor, que sus padres no son creyentes, que es menor de edad y que los padres le impiden congregarse? Y claro, aquí entran en conflicto dos mandamientos, ¿no? Porque
congregarse, el hecho de congregarnos es un mandamiento del Señor, que no dejemos de congregarnos. Pero hay otro mandamiento y es que honremos y obedezcamos a nuestros padres. Y el niño no es mayor de edad todavía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando dos mandamientos entran en el conflicto? Y algunas personas se apresuran a decir, claro, la autoridad que está por encima es Dios. Entonces, lo que debe hacer el hijo es, como digo, pues congregarse, ¿no? A pesar de que sus padres no estén de acuerdo. Yo diría que seamos prudentes con esto, que tengamos prudencia. ¿Por qué? Porque a veces un poquito de paciencia, un poquito de espera en el Señor y de oración, mostrando primeramente ese cambio en el corazón por medio de una sujeción, eso ya cambia la actitud de los padres. Pero cuando lo que hacemos es desde el principio generar polémica y contienda y mostrar que ahora tenemos otra lealtad y que ya ellos no cuentan, esto lo que hace es preocupar a los padres, ¿no? Y ponerles en un estado de alerta y de qué está pasando aquí, ¿no? Por eso creo que, estoy hablando de experiencia propia, casi, ¿no? Lo que hay que hacer es considerar más profundamente este mandamiento de parte del Señor y el poder que puede tener en unos padres no conversos cuando el hijo se toma en serio lo que Dios le dice. Esto va a llamar la atención de sus padres considerablemente. Ahora, para cerrar este asunto de los hijos y entrar con los padres, os voy a comentar algo que para mí ha sido una gran lucha durante mucho tiempo. Y no es que haya dejado de serlo, pero creo que lo he entendido de una manera que tengo paz y lo veo de otra manera, ¿no? He conocido hogares no cristianos que no siguen los principios cristianos con hijos ejemplares. Y he conocido hogares cristianos donde tratan de seguir los principios bíblicos con hijos en constante rebelión y lucha. Y esto, como digo, por años me ha generado un conflicto mental, diciendo, Señor, ¿cómo puede ser? Hay un caso concreto cercano, no sé si lo van a escuchar, no creo que lo escuchen porque como digo no son del Señor, pero son una familia muy querida por nosotros, que han criado a los hijos en absoluta anarquía, o sea, cada cual que haga lo que quiera. Y los hijos han sido terribles en su niñez, pero terribles, ¿eh? Han sido algo descontrolado, ingobernable. Y sin embargo han pasado esa etapa de la niñez y de la preadolescencia y estando ya saliendo de la adolescencia y siendo jovencitos, son encantadores. Son obedientes, son dóciles, son cariñosos, cumplen con sus cometidos. Y he conocido, como digo, hogares de cristianos que han tratado de aplicar los principios bíblicos en su hogar y que han vivido y viven un infierno en su casa con sus hijos. Y claro, esto me ha generado, ¿no?, esa pregunta delante del Señor, Señor, ¿esto por qué? Yo sé que tu palabra no falla. Yo sé que tú no dejas de cumplir lo que has prometido, pero ¿cómo podemos explicar esto? Y os voy a dar algunas ideas que me han venido, ¿no? Sé que este es un tema para hablar mucho y os lo dejo para que penséis en ello. En primer lugar, os diría que las apariencias engañan. Que a veces detrás de una fachada de corrección y de bienestar hay tempestades y turbulencias que permanecen ocultas a los ojos de otros. Es decir, que no todo lo que se ve es lo que hay. Y todos sabemos por experiencia propia que tratamos de dar una imagen pública que muchas veces no se corresponde con la realidad que vivimos detrás de la puerta de nuestra casa, ¿verdad? Y esto también cuenta para estos hogares que estoy mencionando, ¿no? A veces estos hogares tienen como su referencia o su orgullo familiar el hecho de que son la familia perfecta y dan esta imagen de cara a los demás. Pero todas las tensiones y todas las dificultades y todas las discusiones están igual que en todos los demás hogares, de puertas para adentro, ¿no? Entonces podemos decir que lo que han aprendido es a no discutir en público, pero no que no haya discusiones o conflictos. Por otro lado, os diría también, y lo sabéis bien, que hay muchachos por naturaleza más dóciles que otros. Es decir, hay personas que independientemente de que sean cristianos o no, tienen la bendición o tienen la gracia de parte del Señor de recibir hijos naturalmente dóciles, con los que la educación es algo bastante más sencillo. Todos sabemos que por naturaleza hay personas que puede ser por temor a encontrar problemas o puede ser porque son así, les resulta más cómodo hacer lo que les dicen. Y qué fácil es educar a alguien así, ¿no? Haz esto y lo hace. Estudia y se pone a estudiar. O no, ya lo he hecho. Ah, ¿ya lo has hecho? Bueno, pues haz otra cosa. No, voy a seguir estudiando. Cuando te encuentras con casos así. Y es verdad también que a veces a padres piadosos, a padres temerosos de Dios, les tocan hijos muy complicados, muy difíciles, con un carácter provocador y luchador.
¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, pues a esto quiero llegar ahora, ¿no? No perdamos la fe, si ese es nuestro caso, de que Dios trabaja en las circunstancias difíciles, de que el plan de Dios va mucho más allá de una convivencia armoniosa, una serie limitada de años entre los padres y los hijos. Dios tiene planes mayores. Y a veces es en la desesperación o en el infierno que viven algunas familias, en la lucha entre padres e hijos, que Dios manifiesta su gracia y llama para salvación a unos u a otros. Entonces Dios tiene planes más allá de esa convivencia armoniosa. Dios está buscando sacar otras cosas a la luz que hay en nuestro corazón. Recuerdo un caso que me viene a la mente ahora, ¿no? De cómo en un conflicto familiar severo, una de las partes descubrió que lejos de amar a la otra parte, la aborrecía. Y se dio cuenta de esa manera de que no era tan buena persona como creía. Y esto le llevó al Señor. Así que esta es una cuestión que tenemos que considerar, ¿no? Por otro lado, tenemos que darnos cuenta de que Dios quiere formar en nosotros el carácter de su Hijo. Y una de las maneras de formar ese carácter es enseñándonos a amar a personas difíciles. Porque ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Dios no ha amado a buenas personas. El Señor no ha venido a salvar a gente amable y correcta que merece su atención y su salvación. El Señor ha venido a salvar a sus enemigos. Ha venido a salvar a aborrecedores de lo bueno y a personas aborrecibles, dice el apóstol Pablo, en una de esas listas terribles en las que nos describe a los ojos de Dios. Por tanto, cuando tenemos conflictos severos en el seno de nuestro propio hogar, tenemos la oportunidad de, por la gracia del Señor, aprender a amar como Él nos ama, a quienes no lo merecen. Con la confianza y con la esperanza de que su amor, no el nuestro, su amor termine quebrantando y su gracia termine triunfando sobre aquellos que están en rebelión, finalmente no contra nosotros, sino contra Él. Por eso, creo que tenemos que considerar esta cuestión de una manera más amplia y no considerar simplemente la perspectiva de hogar cristiano y principios bíblicos, desastre. Hogar incrédulo que deja que cada uno haga lo que quiera, bendición. No, las cosas son más complejas que esto, ¿no? Y deberíamos verlo de esa manera. Ahora, como digo, sé que he abierto un tema que da para mucho y no lo voy a dejar aquí, yo lo voy a dejar aquí. Y vamos a pasar a considerar ahora lo que dice el apóstol a los padres. Daos cuenta de que hay 3 versículos dedicados a los hijos y uno dedicado a los padres, pero importante también. Y a los padres dice el apóstol, no provoquéis a ira, no exasperéis, dicen otras versiones, a vuestros hijos. Y es que hay una delgada línea sujeta a interpretación humana entre aconsejar, amonestar, persuadir a los hijos y imponer, exigir y amenazar con represalias al hijo si no hace lo que debe, ¿no? Y a veces como padres imperfectos, como padres que hemos sido educados de una manera y que hemos aprendido ciertas cosas, resulta difícil entender cuándo nos estamos excediendo, cuándo nos estamos quedando cortos. Es complicado. Ahora, yo me preguntaba, y seguro que vosotros lo habéis hecho muchas veces, ¿qué es más peligroso, la ausencia de disciplina o el exceso? Las dos cosas pueden serlo, ¿verdad? Las dos cosas por igual. El exceso de leña termina por ahogar un fuego. Te pones a echar ramas, ramas, ramas. Tú quieres hacer un gran fuego, pero lo que acabas es ahogándolo. Y la ausencia de disciplina los abandona a su propia necedad. Y esto es muy peligroso. Tenemos el caso en el Antiguo Testamento, en los libros de Samuel, del sacerdote Elí. Sabéis que el sacerdote Elí tenía hijos complicados, que hacían cosas que no estaban, que eran un peligro, un verdadero peligro para ellos. Y el sacerdote Elí los reprendió y les dijo aquello de no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pero está claro que esto no fue suficiente. Cuando el Señor manifestó su juicio sobre su casa, quedó claro que la mera reprensión no fue suficiente. Siempre he pensado que lo que Elí debió hacer como sumo sacerdote es apartar a sus hijos del sacerdocio, quitarlos de ahí, ¿no? No simplemente esta amonestación verbal. En cualquier caso nos damos cuenta, y Elí lo dijo, que cuando un hijo es terco, rebelde y obstinado contra los padres, finalmente lo está haciendo contra el Señor. Y Elí les dijo, si alguien pleitea contra otro hombre, puede defenderse, pero si pleitea contra el Señor, no va a tener nada que hacer, ¿no? Acompáñame un momento a Hebreos, la carta anónima dirigida a los hebreos en el capítulo 12.
versículos 4 a 10. Dice aquí, más bien desde el 5, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y termina con esta conclusión tremenda. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué tenemos aquí? Pues en primer lugar, que como norma general en todas las familias hay un intento de los padres por establecer una disciplina. ¿Por qué? Porque los padres entienden que los hijos lo necesitan. Porque los padres entienden que sus hijos y su hogar tiene que ser gobernado bajo unas normas. Y que es mucho peor que equivocarse con esas normas es dejarles sin ninguna norma. Como se dice habitualmente, ¿no? Mucho peor que un mal gobierno es ningún gobierno. Y yo creo que tiene su sabiduría, porque Dios utiliza toda forma de autoridad para traer cierta medida de orden y de paz, ya sea a las naciones o ya sea a las familias. Ahora, es cierto, y el autor lo reconoce, que nuestros padres nos han disciplinado como a ellos les ha parecido, según su entendimiento, según su luz, su discernimiento de lo que es bueno y malo para nosotros. Por norma general y por ley natural, los padres suelen saber lo que es bueno para sus hijos. Por eso dice el Señor mismo en los Evangelios que aun nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Porque hay una ley natural, porque hay un entendimiento natural de qué es lo que les conviene a nuestros hijos, ¿no? Ahora, los padres se pueden equivocar. Dice el autor, nos disciplinaron por pocos días como a ellos les pareció, ¿no? A veces seguramente pecaron de exceso y a veces se quedaron cortos. Pero mira qué interesante. Dice, pero nosotros los venerábamos. Es decir, la mayoría de los hijos, cuando han llegado a una edad y a un entendimiento, a una madurez de lo que es la relación entre padres e hijos, tiene que reconocer que les debe mucho, que está en deuda con ellos, que han hecho lo mejor que han podido y que han sabido, y que solo por eso, como ya hemos visto, es justo que los respete y que los obedezca. A veces algunos estamos esperando, ¿no?, que nuestros hijos lleguen a ese punto, pero suelen llegar. Dice también, y esto es muy interesante, que la disciplina nace del amor. Es decir, que la ausencia de disciplina es la indiferencia que alguien tiene hacia quienes no reconoce como sus hijos. Dice, si estáis sin disciplina sois bastardos, no hijos. Pero todos aquellos que son hijos legítimos se encontrarán con unos padres que en su preocupación por darles lo mejor van a ejercer cierta disciplina. Por lo menos así nos trata Dios. Dios en todos aquellos que reconoce como sus hijos, los corrige. Y esto es algo interesante, ¿verdad? Y debería hacer que cambie nuestra perspectiva de nuestras dificultades y problemas en la vida. Tenemos dificultades, tenemos problemas y tenemos un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ama. Y que por medio de estas dificultades y de estas pruebas y de estos problemas está trabajando para que participemos de su santidad. Así que aquellas familias en las que se considera que la disciplina y la corrección es una falta de amor, están en oposición abierta a lo que aquí dice la palabra de Dios. Porque la disciplina nace del amor. Y la ausencia de disciplina no es amor. Suele suceder, y esto es algo muy trágico, que en hogares donde hay hijos rebeldes y difíciles, tercos, el padre llega a un punto en que se desespera y ejerce una disciplina exagerada. Y la madre, ante esto, se rebela y se posiciona del lado de los hijos. Y entonces lo que era un problema entre padres e hijos pasa a ser un problema entre marido y mujer, y esto termina siendo la fractura del matrimonio. Y muchas veces el criterio del padre es, esto se me ha ido de las manos, hay que tomar medidas urgentes.
Y el criterio de la madre es, medidas tan severas no corresponden al amor de Dios. Y ahí es donde viene un conflicto muy grande, ¿no? Hemos tenido la triste oportunidad de verlo algunas veces y entiendo que es algo muy difícil, en lo que Satanás actúa, ¿no? Y se mete. Ahora, ¿qué es esto de la disciplina y amonestación que los padres debemos dar a los hijos? Pues la amonestación es la instrucción basada en la palabra de Dios, en el caso de padres creyentes, que tiene mucho que decir acerca de la enseñanza a los hijos y que por supuesto incluye la corrección de los errores. Amonestación, que está relacionado con la palabra admonición, es guardarnos de los errores que emanan de nuestro propio corazón. ¿Y la disciplina qué es? La corrección cuando los hijos se niegan a andar en esa amonestación, ¿no? Es como lo ven la mayoría de los intérpretes. Y esta es una labor que es lo que me interesa resaltar, que corresponde a los padres. Dice William Hendrickson en su comentario, en relación a esto no estaría bien pasar por alto el hecho de que según este pasaje y otros, ni el Estado, ni la sociedad en general, ni aun la Iglesia, es primeramente responsable de la formación de nuestros hijos. Esto es algo importante, ¿verdad? Si bien nosotros lo entendemos, a veces otros no lo entienden, ¿no? Puede ser el Estado o puede ser que piensan que es su responsabilidad. No, es la de los padres. Los hijos han sido dados a los padres y los padres son los responsables de la educación y de la amonestación y de la corrección de sus hijos, en primer lugar. Hendrickson no niega que el Estado y que la Iglesia y que la sociedad tienen un papel también, pero la responsabilidad primaria recae sobre los padres. Y dice después, y esto me parece muy interesante, el centro mismo de la disciplina cristiana es el siguiente: conducir el corazón del niño al corazón de su Salvador. Y aquí es donde me quiero detener un momento y con lo que quisiera terminar. La meta de los padres cristianos no es generar la excelencia moral en nuestros hijos. La meta de los padres cristianos es llevar a nuestros hijos al conocimiento del pecado, a la luz de la palabra de Dios, para que con ese conocimiento del pecado busquen al mismo Salvador que hemos buscado nosotros, al único Salvador, a Jesucristo. Porque la Biblia no nos ha sido dada para hacernos mejores personas, nos ha sido dada para llevarnos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Desde niño has sabido las Sagradas Escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Si como padres no tenemos esta perspectiva y este punto de mira, estamos equivocándonos en cuanto a nuestro propósito en la enseñanza y en la disciplina a nuestros hijos. Por ello, con esto termino, ¿no? Si nuestros hijos son todavía niños, entendamos esta verdad. Ellos, como nosotros, son pecadores y necesitan un Salvador. Yo confío en que todos los que estamos aquí y todos los padres cristianos crean en lo profundo de su corazón esta verdad. Nuestros hijos son pecadores, han nacido en pecado. Parecen muy buenos chicos, parecen mejores que los demás, o te pueden parecer, sobre todo a los abuelos, ¿no? A veces oigo abuelos que digo, madre mía, hablan de sus nietos como si fuesen, digo, pero ¿qué piensan que tienen? Los hijos, los nietos, todo ser humano está en pecado y necesita ser guiado al arrepentimiento y a la fe. Por eso, si tus hijos son todavía pequeños, este es tu trabajo, esta es tu responsabilidad, con sabiduría, en oración, aprovechando las circunstancias naturales que se producen en la familia. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, ellos van a cometer errores, pero los padres también, perdón, los padres también vamos a cometer errores, porque no somos perfectos. Y si nuestros hijos son ya mayores y hay mucho daño y amargura del pasado, y quizás siguen viviendo en nuestro hogar o visitándolo con frecuencia, ¿qué podemos hacer? Pues podemos empezar por reconocer que como padres nos hemos equivocado. Hemos visto antes, ¿no?, que nuestros padres nos han disciplinado como a ellos les parecía, y a veces en esa disciplina a veces nos hemos pasado, y otras veces nos hemos quedado corto. Podemos empezar por reconocerlo y por pedirles perdón por no haber sido los mejores padres. Pero también, como digo, tenemos que tener esta perspectiva para ellos. Ellos tampoco han sido los mejores hijos. Ellos también han fallado en su obediencia. Y algún día serán padres, quizás, y podrán comprobar en sí mismos cómo tampoco son los padres ideales. Yo recuerdo cómo cuando era jovencito y vivía en mi casa, bajo el gobierno y la autoridad de mis padres, decía, si algún día soy padre lo haré mejor. Yo no voy a cometer estos errores, no voy a ser tan injusto, no voy a ser tan arbitrario.
Y luego cuando tuve mis hijos dije, pues no es solo que no lo he hecho mejor, es que creo que lo he hecho peor. Entonces, creo que el Señor a lo largo de la vida te va mostrando esta realidad que es afín y que es común a todos nosotros. No se trata de que nosotros somos perfectos y vamos a criar hijos perfectos. Se trata de que somos pecadores y luchamos, bregamos, intentamos enseñar y cuidar y corregir e instruir a hijos pecadores que necesitan un Salvador, igual que nosotros. Pues que este pueda ser nuestro testimonio para nuestros hijos que están en amargura. Hijo, perdóname en lo que me haya equivocado. Necesito un Salvador como tú necesitas un Salvador. Busquémoslo juntos. Porque en Él no solamente hay salvación y perdón de los pecados, hay reconciliación, hay restauración de relaciones rotas, hay un entendimiento de que el mal es un problema afín y común a todos nosotros y de que todo lo bueno lo podemos recibir de ese Padre y de ese Hijo que tienen una relación perfecta, de Dios el Padre eterno y de Jesucristo, su Hijo amado. Y Dios el Padre, en su sabiduría y en su misericordia, vio a la humanidad antes de los tiempos, en su desgracia, en nuestra desgracia, en mi desgracia, y dijo, ¿a qué hombre perfecto podré enviar para que libre a esta raza de su maldición y de su muerte? Y Jesucristo, el Hijo perfecto, dijo, envíame a mí. Y es en ese Padre perfecto y en su relación perfecta con su Hijo que yo he encontrado salvación y que mis hijos pueden encontrar salvación y que juntos podemos encontrarnos restaurados y reconciliados. Que el Señor nos dé esa fe, si no es la circunstancia que vivimos en nuestras casas. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos. Dios puede hacerlo. Pues a Él nos encomendamos.